4 días después de mi hospitalización debido a un accidente automovilístico, mi hija Karen comenzó a visitarme casi todos los días después de la escuela. Karen, ¿le informaste a tu padre sobre mi condición adecuadamente?, le pregunté. Sí, lo hice, respondió. A pesar de que su esposa estaba en el hospital, mi esposo Toby no había venido ni una sola vez. Sentí una punzada de tristeza por su indiferencia. 2 días después, cuando Karen vino porque no tenía clases, de repente vi a mi mejor amiga Naomi entrar en la habitación. No le había contado a Naomi sobre el accidente, así que me pregunté cómo lo sabía. Luego Toby se asomó detrás de ella. Necesito hablar de algo, comenzó, ignorando mi condición. Me voy a casar con Naomi, así que quiero un divorcio, declaró en voz alta. ¿Qué acabas de decir?, pregunté, sorprendida. Dije que amo a Naomi y nos vamos a casar. Tú te llevas a Karen y te vas, repitió. Estaba atónita y no podía comprender la situación abrupta. Naomi, ¿de qué se trata esto?, pregunté. Es exactamente lo que parece. Amo a Toby. ¿Me lo darás? La expresión de Naomi era seria. ¿Podría alguien hacer una solicitud tan egoísta? En medio de este drama, mi hija estalló en carcajadas. Ustedes dos no pueden casarse, dijo, inesperadamente. Yo, Chris Hadison, disfruto viendo dramas amorosos complejos entre el trabajo y las tareas del hogar. Este giro fue inesperado. Wow, termina aquí, a menudo me encuentro exclamando ante giros dramáticos. Llevo una vida sencilla con mi esposo e hija, tengo una buena relación con mis suegros y llevo una vida ordinaria, lejos de las historias dramáticas que veo. Mi rutina diaria es tan monótona que a veces desearía sumergirme en un drama. Mi esposo Toby es una persona animada y atlética, siempre rodeado de gente, lo cual me parecía deslumbrante y atractivo en mi juventud más tranquila y estudiosa. Sin embargo, me he dado cuenta de que cambiar la mentalidad desarrollada en la juventud es difícil. Lo que era encantador. En nuestros días más jóvenes se ha vuelto problemático a medida que envejecemos. Mi preocupación reciente es la relación de Toby con Karen. Ella prefiere el tiempo tranquilo, sobresale en sus estudios y siempre ocupa los primeros lugares en su clase, lo cual Toby, que desprecia el estudio, no entiende. Impone sus puntos de vista, diciendo en voz alta, las chicas no necesitan estudiar. ¿Por qué perder el tiempo? Aprende algo de encanto en su lugar. Karen, frustrada, responde, la gente ya no piensa así. Sin estudiar, no puedo conseguir el trabajo que quiero. Es mi elección. A pesar de su réplica, Toby sigue con sus comentarios. Oh Toby, deja de interrumpir a Karen. Lo está haciendo muy bien, digo. Pero él se entrega a la diversión nostálgica, ignorándonos. Karen se cansa, mamá, ¿cuánto tiempo más seguirá papá diciendo esas cosas? No puedo concentrarme. Lo siento. Le digo que no te moleste, pero no me escucha, respondo. Esto causa enfrentamientos frecuentes entre Toby y Karen, requiriendo que medie. La interferencia de Toby no se detiene ahí. Karen planea ir a la universidad. Las chicas no necesitan estudiar, se queja incluso delante de sus padres. Deja de decir eso. Hoy en día, no importa si eres niña o niño. En lugar de criticar, intenta estudiar de nuevo, lo reprenden mis suegros. Toby se enfurruña cuando sus padres critican sus puntos de vista, dándonos el trato silencioso. Un día, volviendo de hacer compras, alguien gritó, oye, Chris, ha pasado mucho tiempo. ¿Me recuerdas? Era Naomi, mi mejor amiga de la escuela secundaria, que ahora vivía aquí. Naomi siempre fue elegante y conocía el maquillaje y la moda, lo cual admiraba. A menudo salíamos juntas, a pesar de ser opuestas. Le enseñaba a cambio de consejos de moda. Después de mudarse, nos mantuvimos en contacto a través de cartas, pero disminuyeron a medida que nos ocupamos más. Nuestro reencuentro fue muy esperado. Sí, me casé y tuve un hijo,
pero ahora estoy de vuelta debido a algunos problemas, dijo. Debe haber sido difícil, respondí. Mi esposo me engañó. ¿Puedo visitarte alguna vez?, preguntó. Claro, ven, le dije. Reavivamos nuestra amistad, visitando a las familias de cada una. Toby y Naomi se hicieron cercanos rápidamente. La hija de Naomi, como ella, estaba interesada en la moda y tenía la edad de Karen. Cada vez que nos visitaban, Karen intentaba ser amigable pero no se llevaban bien. Es impensable no estar interesada en la moda o el romance, comentó la hija de Naomi. Frustrada, Karen me desahogó. Cada uno tiene lo suyo. No te preocupes, la conforté. Pero la hija de Naomi seguía molestando a Karen. Naomi y Toby se volvieron más cercanos, y su hija se apegó a Toby, lo cual él disfrutaba. Naomi está teniendo problemas con sus luces. Voy a ayudarla, decía Toby. A menudo ayudaba en casa de Naomi, haciendo que Karen y yo estuviéramos descontentas. Incluso cuando insinuaba nuestro descontento, Toby no mostraba signos de cambiar. Cuando fue a la casa de Naomi 3 días seguidos, Karen y yo no pudimos pasarlo por alto. Valora un poco más a nuestra familia. Naomi es solo una amiga, le dije. No entiendo el pensamiento de papá, añadió Karen. Con un suspiro, Toby dijo, desearía que Naomi y su familia fueran mi verdadera familia en lugar de ustedes, gente aburrida. Me quedé atónita y no pude responder. Mi afecto por Toby se desvaneció después de ese incidente y el ambiente en casa se volvió frío. Las conversaciones eran mínimas y Toby y Karen se distanciaron más. Pensé, mientras podamos vivir sin problemas, eso es suficiente. Con eso en mente, salí de compras. De regreso, escuché un fuerte impacto y el sonido de los frenos. Cuando volví en mí, estaba tumbada en el suelo, rodeada de conmoción. Abrí los ojos pero me tomó tiempo comprender la situación. Mi bicicleta estaba volcada y mis cosas esparcidas. He tenido un accidente, me di cuenta, sintiendo un dolor punzante en mi cuerpo. Escuché la sirena de una ambulancia y esperé a que llegara. Durante el transporte, el dolor me hacía entrar y salir de la conciencia. Cuando terminó el tratamiento, Karen había corrido a verme. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó. «Lamento preocuparte. Estaré hospitalizada un tiempo», dije, con la pierna derecha rota. «Solo me alegra que estés viva». Estaba muy preocupada. «Espero que te recuperes bien», dijo Karen. Sentí pena por preocuparla. No recordaba mucho antes y después del accidente, pero me alegraba estar viva. Por ahora, me concentraba en mejorar. Karen me visitaba diariamente después de la escuela, pero Toby no había venido ni una sola vez. Estaba segura de que sabía sobre mi accidente y hospitalización o tal vez Karen no se lo dijo porque no quería hablar con él. «Oye Karen, ¿le dijiste a tu padre adecuadamente?», pregunté. «Sí, se lo dije», respondió. «¿No ha venido a visitarte?», pregunté. «No, ni una sola vez». «Pero está bien mientras se lo hayas dicho», dije. «El hospital debió contactarlo también. Papá debería al menos visitar, incluso si solo tenemos conversaciones mínimas en casa. Debería al menos visitar a su esposa hospitalizada una vez», pensé, sintiéndome un poco triste por la frialdad de Toby. 2 días después, cuando Karen, que no tenía clases ese día, me estaba visitando, Naomi entró inesperadamente en mi habitación de hospital. «Chris, pobre, tuviste un accidente, ¿verdad?», dijo, y luego Toby apareció silenciosamente detrás de ella. Pensé que finalmente había venido a visitar, pero estaba con Naomi, probablemente usando mi hospitalización como excusa para verla libremente. No esperaba que trajera a Naomi. «Oh, Naomi, viniste con él», dije, sin esperar mucha preocupación. Luego Toby habló. «Chris, necesito hablar contigo». Ignorándome, continuó, «Me voy a casar con Naomi, así que vamos a divorciarnos». Karen y yo intercambiamos miradas confundidas.
¿Qué? ¿Qué dijiste?, pregunté, pensando que había escuchado mal. Amo a Naomi y nos vamos a casar, así que tú y Karen deben irse, repitió. No podía comprender sus palabras, se sentía como una escena de los dramas que veo. Hablar con el emocionado Toby parecía inútil, así que me dirigí a Naomi. Naomi, ¿qué significa esto?, pregunté. Significa exactamente lo que dice. Amo a Toby, y lo necesito. Ustedes dos no se han llevado bien de todos modos, así que ¿por qué no me lo dejas? La expresión de Naomi era seria. ¿Podría alguien ser tan egoísta? De todas las personas, mi esposo. Una verdadera amiga no haría esto. Eres la única que pensaba en ella como una amiga, intervino Toby. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Oye Naomi, llamó Toby, y ella empezó a hablar. Chris, siempre ha sido sencilla desde el principio. No hacíamos buena pareja, pero eras inteligente, así que me mantuve cerca porque era conveniente. Gracias a ti, pasé esos exámenes en aquel entonces. Naomi solo me había visto como una herramienta, y yo era la única que la consideraba una amiga. Sintiendo placer, Naomi continuó, Toby y yo nos llevamos bien, y parece más feliz conmigo. Creo que soy más adecuada para ser su esposa. Naomi sonrió astutamente y susurró en mi oído, y parece que también tiene mucho dinero. Aparentemente, Naomi estaba atraída por el buen salario de Toby y fingió estar en problemas para iniciar una aventura. Tenía la intención de echarnos a Karen y a mí y tomar mi lugar. Toby parecía haber caído genuinamente por la seducción de Naomi. Vieron mi hospitalización como la oportunidad perfecta para presionar por un divorcio mientras no podía moverme. Casi suspiré ante sus acciones imprudentes. No puedo creer que esto me esté pasando a mí, pensé. Naomi y Toby parecían triunfantes, esperando que me rindiera. Mientras los veía regodearse, pensaba en mi próximo movimiento. Luego Karen, que había estado en silencio todo este tiempo, comenzó a reír. Ustedes dos no pueden casarse, dijo. ¿Sabías, papá? Las palabras de Karen eran sorprendentes. Naomi está en medio de una mediación de divorcio debido a su propia aventura. Se le está exigiendo una gran cantidad de manutención, reveló. Cuando nos reconectamos, Naomi había mentido sobre que su esposo engañaba. En realidad, fue la aventura de Naomi lo que llevó a su separación y ahora estaba en mediación de divorcio. Durante esta mediación, buscaba su próximo sustento financiero y encontró a Toby. Naomi planeaba divorciarse de su esposo y esperar 6 meses para casarse con Toby, con la intención de usar su dinero para pagar la manutención a su esposo y a la esposa de su compañero de aventura controlando las finanzas del hogar después de casarse nuevamente. Eso no es verdad. Realmente amo a Toby, elevó la voz Naomi, pero Karen continuó con calma, la hija de Naomi me contó todo. Habló mucho. Al final, se burló de mí diciendo que mamá y yo seríamos abandonadas. Karen había percibido la relación entre Toby y Naomi y había estado investigando usando a la hija de Naomi. La hija de Naomi miraba por encima del hombro a Karen, así que cuando Karen mencionó la crisis del divorcio, ella soltó todos los detalles familiares para sentirse superior. Gracias a eso, Karen se enteró de los planes de Naomi y estaba lista para usarlos como una carta de triunfo cuando fuera necesario. Me impresionó la capacidad de mi hija para juzgar situaciones con calma y recopilar información. Tal vez se deba a mi orientación diaria. El conocimiento sobre divorcios y juicios que adquirí de los dramas sirvió aquí. Aunque aún es una estudiante de secundaria, mi hija mostró una perspicacia y acción impresionantes. Al darse cuenta de que su plan había sido expuesto, Naomi llamó frenéticamente a su hija. ¿De qué estás hablando? Has arruinado mi plan. Ahora estoy arruinada. Finalmente había encontrado una buena fuente de dinero, discutía Naomi. Al escuchar esto, Toby finalmente se dio cuenta de que había sido seducido por su dinero. Estaba atónito y no podía encontrar palabras.
Además, Naomi había elegido a Toby porque pensaba que era el presidente y, por lo tanto, muy rico. En realidad, Toby solo trabajaba en la empresa de sus suegros, pero había fingido ser el presidente para impresionar a Naomi. La habitual ostentación y vanidad de Toby le habían salido mal. No pude evitar reírme de lo absurdo. Al darse cuenta del plan y las verdaderas intenciones de Naomi, Toby entró en pánico. «Lo siento, Chris, por favor, retracta lo que dije antes», suplicó. «¿Qué dijiste antes?». La pregunta tranquila de Karen hizo que Toby se pusiera nervioso. «No quise decir lo del divorcio. Fue solo algo del momento», dijo, mirando hacia abajo. «Chris, ¿me escuchas?», preguntó. «Sí, te escucho claramente», respondí. Incluso si fue engañado, no puedo perdonar a Toby por engañar con Naomi. Si Toby tuviera algo de sentido, esto no habría sucedido. Karen y yo sentimos lo mismo sobre no poder perdonar a Toby. Toby, al ver que no decíamos nada, finalmente habló: «Pero ustedes dos no pueden vivir sin mis ingresos, ¿verdad? Sería difícil si nos divorciamos». Mostró arrepentimiento por un momento, luego rápidamente comenzó a amenazarnos con lo difícil que sería la vida sin sus ingresos. Toby parecía pensar que Karen y yo no podíamos manejarnos sin él. «Podemos vivir perfectamente bien sin ti, Toby. Como dijiste, vamos a divorciarnos, y me aseguraré de informar a tus padres sobre todo lo que ha pasado». «No, por favor, no se lo digas. Te lo suplico», rogó. «No cambia lo que sucedió», dije. Por ahora, lo mandé a casa y suspiré profundamente en la habitación del hospital. Me preguntaba cómo manejaría esta situación la protagonista de un drama, pero en el fondo, ya sabía mi respuesta. Primero, necesitaba curar mi pierna. Después de unos días de rehabilitación, me volví buena usando muletas. En casa, todavía tenía que usar muletas, pero manejaba mi vida diaria sin mucho problema. Incluso después de ser dada de alta, Toby seguía pidiéndome que reconsiderara el divorcio, pero permanecí en silencio, y Karen lo culpaba cada vez que lo veía. Toby empezó a sentirse incómodo en casa y comenzó a vivir en un hotel. Unos días después, mis suegros vinieron a visitarme después de enterarse de mi alta. «Chris, debiste haber pasado por un momento difícil. ¿Estás bien?». «Traje algunas comidas congeladas para ayudar», dijo mi suegra, mostrando preocupación. Por cierto, Toby se tomó un día libre en el trabajo ayer. «¿No se siente bien?», preguntó. «Bueno, en realidad está viviendo en un hotel ahora», expliqué. «La cosa es», comencé, y luego les expliqué todo a mis suegros, desde la reunión de Toby y Naomi hasta su aventura. Me engañó con mi amiga y luego vino al hospital con ella para pedir el divorcio. Querían que Karen y yo nos mudáramos para que pudieran vivir aquí juntos. ¿Es eso cierto?». «¿En qué estaba pensando?», exclamó mi suegro. «Hay más», continué. «Naomi está en medio de un acuerdo de divorcio y tiene una deuda de manutención. Ella tenía la intención de casarse con Toby para usar su dinero para cubrirla. Para empezar, creo que estuvo mal que Toby se jactara de ser el presidente de la empresa. Dijo que era el CEO. Eso es ridículo. No puedo creer que intentara abandonarte a ti y a Karen. Necesitamos hablar con él», dijo mi suegro. «Sí, necesitamos ponerlo en su lugar», estuvo de acuerdo mi suegra. Más tarde, llamamos a Toby a la casa de mis suegros para una discusión. «¿Así que engañaste?». Toby se veía avergonzado y permaneció en silencio. «No solo engañaste, sino que también intentaste echar a Chris y Karen. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudiste intentar abandonar a tu esposa e hija?», lo regañó mi suegro. Finalmente, Toby habló: «No es así. Fui engañado», afirmó. «Me manipularon para querer el divorcio. Si hubiera sabido que ella estaba detrás del dinero, no lo habría hecho. Todo es porque Chris se reconectó con ella». Toby trató de echar la culpa. Al ver su falta de remordimiento,
el rostro de mi suegro se volvió severo. ¿Estás diciendo que no es tu culpa? Engañar es engañar, y mentiste sobre ser el CEO. Pensé que podrías asumir el control algún día, pero ahora no puedo confiar en ti. Estás despedido, anunció mi suegro, furioso. Mi suegra se veía disgustada. Estoy tan decepcionada de ti, Toby. Lo siento, dijo Toby. No te disculpes conmigo. Discúlpate con Chris, respondió mi suegra. Chris, lo siento mucho, por favor dame otra oportunidad, suplicó Toby. Al verlo a punto de ser desheredado, sentí un poco de lástima por él. Si lo dejaba también, estaría completamente solo, pero las palabras de mi suegra me dieron la resolución que necesitaba. Chris, haz lo que creas mejor. Estamos de tu lado, dijo, solidificando mi decisión. Divorciémonos. No podemos volver a como eran las cosas, dije. Por favor, reconsidera, rogó Toby. No, he decidido. Me aseguraré de obtener manutención y apoyo infantil, dije. ¿Cómo llegamos a esto?, lamentó Toby. Y así, procedimos con el divorcio. Unos días después, recibí una llamada de Naomi. Oye, mi esposo descubrió todo. Ahora tengo que pagar aún más. Esto es increíble, dijo. Durante su acuerdo de divorcio, el esposo de Naomi descubrió su aventura con Toby y aumentó su manutención. También demandó a Toby por compensación. Toby terminó perdiendo la mayoría de sus bienes en manutención y apoyo infantil. El escándalo se extendió rápidamente en nuestra pequeña ciudad y a Naomi le resultó difícil vivir allí. Se mudó a una ciudad cercana pero tuvo dificultades con su nuevo estilo de vida más pobre. Toby también comenzó una nueva vida, consiguiendo un trabajo en otro lugar. Su falta de ética laboral anterior no ayudó y seguía fallando en su nuevo trabajo. Frustrado, recurrió al juego, cayendo en un ciclo vicioso de deudas. Un tiempo después del divorcio, Toby me llamó. Lo siento, pero no puedo hacer los pagos este mes. Estoy corto de dinero, dijo, sonando débil. Sentí lástima, pero no sabía cómo ayudar. Escuché de mis suegros que Toby también les había pedido dinero. Papá, ¿me puedes prestar algo de dinero? Estoy realmente luchando con deudas crecientes y sin salida, suplicó desesperadamente, pero tanto mis suegros como yo nos negamos a ayudar. Esperaba que eventualmente saliera del juego y pagara sus deudas de manera constante. Mientras tanto, Karen y yo continuamos teniendo una buena relación con mis suegros. Podrían haberse sentido culpables por las acciones de Toby, pero su amabilidad fue un gran consuelo. Karen siguió estudiando duro y entró en su universidad soñada. Con mis ingresos y la ayuda de mis suegros, prosperó en la universidad y está en camino de convertirse en investigadora. Espero que la próxima fase de mi vida traiga más estabilidad y paz. A medida que Karen y yo nos asentamos en una nueva rutina, encontramos consuelo en nuestra red de apoyo de amigos y familiares. La dedicación de Karen a sus estudios dio sus frutos, y continuó destacándose en su universidad, haciéndome sentir orgullosa cada día. Mientras tanto, la vida de Toby se descontroló aún más. Su adicción al juego empeoró y se encontró profundamente endeudado, incapaz de mantener un trabajo estable. A pesar de sus intentos de buscar ayuda de mis suegros y de mí, nos mantuvimos firmes en nuestra decisión de no apoyar sus hábitos destructivos. Este enfoque de amor duro era necesario para que él se diera cuenta de la gravedad de su situación y, con suerte, buscara ayuda profesional. Naomi, por otro lado, enfrentó la dura realidad de sus acciones. Después de mudarse a una ciudad cercana, tuvo dificultades para adaptarse a sus circunstancias reducidas. Su una vez glamoroso estilo de vida ahora era un recuerdo lejano, reemplazado por dificultades financieras y aislamiento social. Las consecuencias de su aventura y manipulaciones la dejaron con pocos amigos y aún menos oportunidades. En cuanto a mí, encontré fuerza en mi independencia. Reanudé mi trabajo a tiempo parcial y comencé a tomar clases nocturnas para continuar mi educación.
Esto no solo proporcionó estabilidad financiera, sino que también me dio un sentido de propósito y satisfacción. Las cicatrices emocionales de la traición de Toby se estaban curando lentamente y comencé a imaginar un futuro donde podría ser feliz en mis propios términos. Un día, al regresar de mi clase nocturna, recibí una llamada de un número desconocido. Era un abogado que representaba a Toby. Me informó que Toby finalmente había buscado ayuda profesional para su adicción al juego y ahora estaba en un programa de rehabilitación. Se había puesto en contacto a través de su abogado para disculparse una vez más e informarme de su intención de hacer las paces. Chris, Toby realmente quiere cambiar su vida, explicó el abogado. Ha solicitado reunirse contigo y con Karen para discutir cómo puede enmendar las cosas. Estaba indecisa. Las heridas aún estaban frescas, y no estaba segura de si estaba lista para enfrentar a Toby de nuevo. Pero después de hablar con Karen, acordamos reunirnos con él. Creíamos en las segundas oportunidades y esperábamos que esta reunión pudiera traer cierre y tal vez un nuevo comienzo para todos nosotros. La reunión se fijó en un lugar neutral, un pequeño café donde pudiéramos hablar en privado. Cuando Toby entró, se veía diferente, cansado, arrepentido, y lejos del hombre confiado que una vez conocí. Se sentó frente a nosotros, con los ojos llenos de remordimiento. Chris, Karen, comenzó, con la voz temblorosa. Sé que los he herido profundamente a ambos, y lo siento de verdad. Estoy trabajando en mí mismo y tratando de arreglar mis errores. Quiero ser un mejor padre para Karen y una mejor persona en general. Karen fue la primera en hablar, su voz era calmada pero firme. Papá, nos llevará tiempo volver a confiar en ti. Pero si estás realmente comprometido a cambiar, estamos dispuestas a apoyarte en tu camino. Asentí en señal de acuerdo. Toby, apreciamos tu esfuerzo por enmendar las cosas. Esperamos que continúes en este camino y encuentres la paz y estabilidad que necesitas. La conversación fue una mezcla de emociones, lágrimas, disculpas y planes tentativos para el futuro. Fue un paso hacia la sanación, no solo para Toby, sino para todos nosotros. Aunque el camino por delante era incierto, había un destello de esperanza de que tal vez, con el tiempo, podríamos reconstruir algún semblante de familia. A medida que pasaban los meses, Toby hizo un progreso significativo en su rehabilitación. Asistía a sesiones de terapia regularmente, encontró un trabajo estable y comenzó a pagar sus deudas lenta pero constantemente. Nuestras interacciones seguían siendo cautelosas, pero había un sentido de optimismo cauteloso. Karen continuó sobresaliendo en sus estudios, y me enorgullecía cada hito que lograba. Nos apoyábamos mutuamente, creciendo más fuertes y más resilientes cada día. Nuestra vida, aunque cambiada, encontró un nuevo ritmo, uno que abrazaba tanto los desafíos como las alegrías que se nos presentaban. Eventualmente, llegamos a un punto donde el perdón se sentía posible. Los esfuerzos genuinos de Toby por cambiar y su apoyo continuo a la educación de Karen y mi independencia nos mostraron que las personas realmente podían aprender de sus errores y crecer. Aunque la dinámica familiar nunca sería la misma, aprendimos a navegar nuestra nueva realidad con gracia y comprensión. Y así, la historia de nuestras vidas continuó, marcada por la resiliencia, el crecimiento y la creencia inquebrantable de que, incluso ante la traición y las dificultades, podíamos encontrar fuerza, esperanza y la posibilidad. Hoy me desperté sintiéndome muy renovada porque iba a ver a mi hija Emma y a mi nieto John después de mucho tiempo. Estaba completamente preparada con un regalo de bienvenida para la casa y golosinas para John. Con el ánimo alto, salí de la casa con mi esposo y llegamos a la nueva casa de Emma después de unos minutos. Era una casa muy hermosa y espléndida, predominantemente blanca. No podía contener mi emoción por ver a todos, pero Emma y los demás solo hablaban con mi esposo. No me dijeron nada ni me miraron a los ojos. Mi esposo le entregó a Emma el regalo de bienvenida y le dio a John las golosinas que yo había preparado, y se dirigieron a la mesa del comedor mientras charlaban. Luego, Emma, John y mi esposo comenzaron a hablar alegremente alrededor de la mesa.
Yo seguía mirándolos en blanco mientras hablaban. ¿No es que no pudieran verme, entonces por qué no intentaban hablar conmigo? En esa atmósfera incómoda, de repente sentí una presencia en el pasillo. Cuando miré, vi a John llamándome desde las sombras del pasillo. No me habían olvidado. Sintiendo alivio y felicidad, me apresuré hacia John. John, has crecido mucho. ¿Qué sucede? John dijo, bueno, abuela. Parecía tener dificultades para hablar, murmurando algo. Después de un rato, finalmente abrió la boca. Sí, mi corazonada era correcta. Sintiendo como si me hubieran arrojado agua fría, dejé a John allí y salí corriendo impulsivamente. Debían haber pasado unos 10 minutos desde que salí apresuradamente de la casa de Emma. Cuando me calmé, noté que mi teléfono móvil vibraba. Lo siento. Oí algo de John y no pude evitar salir corriendo. De hecho, tengo algo de qué hablar con Emma. Había llegado el momento de hablar. Soy Nancy. Recientemente, me pasó algo encantador. El día después de cumplir 52 años, mis colegas en el trabajo me hicieron una pequeña celebración por mi cumpleaños. Tanto mi esposo como yo teníamos el día libre. Tenía la ligera esperanza de que sucediera algo especial, pero el día terminó como de costumbre y me fui a la cama sintiéndome un poco decepcionada. Llevé ese sentimiento conmigo al trabajo al día siguiente, luego mis colegas y subordinados celebraron conmigo, y me sentí cálida y feliz por primera vez en mucho tiempo. Mira, mis compañeros de trabajo celebraron mi cumpleaños. Oh, qué bien, informé a mi esposo tan pronto como llegué a casa. Estaba abrumada de alegría, pero su respuesta fue plana. Me pregunté si la sensación especial de los cumpleaños se desvanece después de estar juntos tantos años. Solía ser un poco más considerado. Hace 30 años, mi esposo y yo nos conocimos a través de un conocido en común. Me atraía su sutil amabilidad y su agradable comportamiento, y comenzamos a salir. Con el tiempo, nos casamos y tuvimos una hija, alcanzando la cima de nuestra felicidad. Al principio de nuestro matrimonio, él era tan amable como cuando salíamos. Sin embargo, un día, a pesar del nacimiento de nuestra hija, él empezó a llegar tarde a casa y a salir más a menudo, alegando que era por socialización relacionada con el trabajo. Me preguntaba dónde estaba y qué hacía bajo el pretexto de socializar. Como me frustraban sus frecuentes salidas, le pregunté, ¿has estado saliendo mucho últimamente? ¿Dónde vas siempre? Él abrió la boca tranquilamente, a las tragamonedas. Sentí ganas de suspirar. Parecía que se había enganchado al juego, que había comenzado como una actividad relacionada con el trabajo. Entiendo que podría ser difícil parar de repente, pero podrías intentar reducir la cantidad de veces que vas. Con la esperanza de evitar que se adentrara más en el juego, hice esta petición. Haré mi mejor esfuerzo, dijo. Decidí confiar y esperar a que mi esposo cambiara. Unos días después de esa conversación, el día que nuestra hija Emma empezó a asistir al jardín de infantes, noté que la bolsa de colecta para el jardín estaba vacía. Me pregunté si había olvidado poner el dinero y comencé a buscarlo, pero no estaba en ninguna parte. Necesitas ir al jardín de infantes, o llegarás tarde, dijo mi esposo, viendo que aún no estaba lista para irme a pesar de la hora. Quiero llevarla al jardín, pero la bolsa de colecta que había preparado está vacía. ¿Dónde podría haber ido el dinero? Mi esposo comenzó a entrar en pánico. Lo siento. Me faltaba dinero y usé algo ayer. Estaba tan sorprendida por su repentina confesión que me quedé sin palabras. ¿Por qué? ¿Por qué tomaste dinero de la bolsa de colecta? Preguntas pasaron por mi mente. Una mezcla de shock y confusión me abrumó. Decidí fingir que todo estaba normal y llevar a Emma al jardín de infantes y planeé hablar de ello esa noche. ¿No suficiente dinero? ¿Es porque lo gastaste en las tragamonedas? ¿Cuánto gastaste? Él parecía arrepentido, con lágrimas en los ojos, y se disculpó en voz baja.
Le había pedido que redujera sus visitas a las tragamonedas, pero no pudo dejar de ir. De hecho, comenzó a gastar más dinero, recurriendo a nuestros gastos diarios. Mientras continuaba explicando, surgieron aún más hechos impactantes. Resultó que había tomado préstamos a mi nombre. No podía creer que fuera real. Reduciré la cantidad de veces que voy a las tragamonedas. Pagaré la deuda sin causarte problemas, Nancy, suplicó, con lágrimas en los ojos. ¿Puedo confiar en las palabras de este hombre? ¿Puede alguien adicto al juego dejarlo tan fácilmente? Aunque estos pensamientos estaban en mi mente, decidí terminar la conversación ya que me di cuenta de que seguir hablando no resolvería el problema de inmediato. Los tres solíamos dormir juntos, pero quería calmarme, así que dormí separada de mi esposo. En medio de la noche, me acosté junto a Emma, que dormía profundamente, y una palabra pasó por mi mente. Divorcio. Tal vez. Susurré suavemente mientras cerraba los ojos. Cuando miré a mi lado, vi el rostro pacífico de Emma durmiendo. Si nos divorciáramos, Emma perdería a su padre. Para Emma, él era un padre amable que jugaba con ella a menudo, y Emma estaba muy apegada a él. Está bien, intentaré creer en él. Pensé que sería injusto para Emma si me divorciara impulsivamente, así que decidí confiar en que mi esposo cambiaría. Sin embargo, no fue tan simple. Mi esposo repetidamente recurría a nuestros gastos diarios. Cada vez que hablábamos de ello, pero seguía haciéndolo. La frustración crecía con su falta de cambio, y a veces no quería hablar con él o ni siquiera ver su rostro. Pero no quería que Emma viera la relación tensa de sus padres. Me abstuve de divorciarme de mi esposo, aunque estaba impulsada por el deseo de proteger a Emma de la tristeza sin importar cuántas veces me traicionara. Inconsciente de los conflictos entre mi esposo y yo, Emma creció rápidamente y cumplió 15 años. Papá, mamá, escuchen, obtuve una buena calificación en el último examen de simulacro. Ella se ha convertido en una niña muy estudiosa, aunque me pregunto a quién salió. «Wow, lo hiciste genial», dijo mi esposo. «Eso es increíble». «Qué alivio», añadí. La pequeña Emma ahora hablaba emocionada sobre sus próximos exámenes de ingreso a la escuela secundaria durante la cena. Faltaban solo 2 meses para los exámenes. Alrededor de la medianoche, me di cuenta de que su luz aún estaba encendida mientras pasaba por la habitación de Emma. Parece que estaba estudiando tarde. Pensé que podría llevarle un refrigerio para darle un pequeño descanso. «Ama, perdona por interrumpir tu estudio. Estoy entrando». «Mamá, ¿qué pasa?» «Estás estudiando tan duro, así que te traje un pudín como premio». «Wow, justo a tiempo». Estaba pensando en tomar un descanso, Emma comió el pudín con entusiasmo. Había estudiado tan diligentemente todos los días que a veces me preocupaba que se estuviera excediendo. Estaba muy impresionada por su dedicación para ingresar a su escuela secundaria deseada. «Oh, por cierto, papá me dio esto el otro día», Emma me mostró felizmente una tarjeta de ánimo para sus exámenes. «Papá es tan considerado en cosas como esta». Mi esposo apoyaba las decisiones de Emma, la animaba y le daba regalos considerados, mostrando una gran amabilidad hacia ella. Sin embargo, a pesar del crecimiento de Emma, mi esposo continuó acumulando deudas y recurría a mí en lágrimas cada vez, y su comportamiento no cambiaba. Emma no sabía sobre su adicción al juego y creía que él era un buen padre. Emma terminó sus exámenes de ingreso a la escuela secundaria y logró ingresar a la escuela deseada. «Emma, eso es maravilloso. Es gracias al apoyo de mamá y papá. Tal vez la tarjeta de papá me dio la fuerza. Gracias. Incluso si la persona que mi esposo muestra a Emma es falsa, mientras Emma sea feliz, eso es lo que importa». Ver el rostro alegre de Emma me hizo alegrarme de no haberme divorciado. Emma disfrutó de su vida en la escuela secundaria y luego decidió asistir a una universidad en la ciudad lejos de casa. «¿De verdad vas a ir a Nueva York?» Siempre pensé que se quedaría local,
así que la idea de estar separada de Emma me entristecía mucho. Pero no quería que mis sentimientos limitaran sus elecciones en su vida. Quería que Emma caminara libremente por el camino que ella misma eligiera. Con estos sentimientos encontrados, acepté su decisión de «Mamá, no te preocupes, volveré de vez en cuando». Emma me tranquilizó, percibiendo mi tristeza. Y luego llegó el día de la partida de Emma. Mi esposo y yo la llevamos al aeropuerto. «Papá, mamá, manténganse felices juntos», dijo alegremente mientras ocasionalmente nos saludaba con la mano y caminaba hacia la puerta de embarque. Regresé a casa en silencio, sintiendo el peso de la tristeza. Solo nosotros dos viviendo juntos, ¿eh? Mi esposo probablemente seguiría indulgente con el juego sin aprender la lección. Pensando eso, suspiré suavemente. Mi predicción se hizo realidad. Cuando vivíamos con Emma, mi esposo solía ir a las tragamonedas por periodos cortos para que ella no se diera cuenta. Pero en ese momento, yo era la única que quedaba en casa. Como si extendiera sus alas, mi esposo pasaba todo su tiempo en las tragamonedas, ya sea después del trabajo o en sus días libres. Mientras tuviéramos suficiente dinero para vivir, no le decía nada y simplemente seguía con mi vida diaria. En el fondo, pensaba, no importa lo que diga, no cambiará. Estoy demasiado cansada para hacer que se detenga. Quizás ya me había rendido. Mientras vivíamos de esa manera, Emma se graduó de la universidad y decidió conseguir un trabajo allí, así que no va a regresar. Había esperado que pudiera volver a casa después de graduarse, pero ese deseo no se materializó fácilmente. Unos años después, recibí una noticia alegre de Emma: «Mamá, me propusieron matrimonio». «¡Guau, de verdad! ¡Felicidades!». «¿Cómo es él?». «Se llama Jason, y es súper amable, igual que papá». Emma continuó hablando sobre los muebles para su nuevo hogar, qué plantas elegir y otros asuntos triviales. La frase «igual que papá» se quedó conmigo, pero escuchando la voz animada y feliz de Emma, tragué las palabras que casi se me escaparon. ¿Debería contarle a Emma sobre su padre? Pero si ella descubriera que el hombre que creía amable en realidad era un adicto al juego con deudas, le rompería el corazón. No quería que Emma sintiera ese dolor o tristeza, así que me convencí de dejar pasar la oportunidad de confesarle. Un año después, llegaron noticias aún más alegres. Emma había dado a luz a un bebé. En el video, el bebé se veía tan pequeño y frágil, como si tocarlo pudiera romperlo, pero lloraba con una voz fuerte. Era un bebé lindo, nuestro primer nieto. Quería visitar de inmediato, pero la distancia lo hacía difícil. Lo llamaron John, y Emma enviaba fotos y ocasionalmente hacía videollamadas, ya que pensaba que no podía visitar. Con cada contacto de Emma, veía a John creciendo en un niño sano y vivaz. Cuando mi esposo estaba en casa durante las videollamadas con John, lo llamaba para que se uniera a nosotras, y mirábamos las fotos de John juntos. Aunque mi insatisfacción con mi esposo persistía y nuestras conversaciones eran mínimas, cuando se trataba de John, podíamos hablar naturalmente como una pareja normal. La presencia de John era mi consuelo. Sin embargo, los mensajes de Emma se volvieron menos frecuentes. Probablemente había vuelto al trabajo, encontrando difícil equilibrar su trabajo y la crianza. Recordé haber tenido un periodo así cuando todo estaba ocupado y difícil, sin importar lo que hiciera. Cuando ella estaba compaginando el trabajo y la crianza, los mensajes frecuentes pueden ser abrumadores. Sería mejor ponerse en contacto una vez que su vida se estabilice y tenga más tiempo. Pensando en esto, me abstuve de contactar a Emma con demasiada frecuencia. Habían pasado 5 años desde que John nació. De manera inusual, mi esposo estaba en casa para la cena y dijo: «Emma me contó que se están mudando al próximo pueblo. Al parecer, transfirieron a Jason». ¿De verdad? ¿Te contactó? Sí, solo lo mencionó brevemente porque han estado ocupados. Ella podría haberme dicho algo tan importante directamente. Sintiéndome un poco molesta porque no me había contactado,
aún estaba emocionada de que Emma se mudara cerca. Decidí ponerme en contacto con ella durante el fin de semana. No podía esperar a que llegara el fin de semana. Pensando en eso, de alguna manera me dormí plácidamente esa noche. Cuando llegó el fin de semana, abrí mi teléfono para contactar a Emma. Justo cuando estaba a punto de llamar, pensé que podría ser mejor enviar un mensaje primero, ya que no sabía en qué estaba ocupada. Hola Emma, ¿cómo estás? ¿Jason y John están bien también? Papá me dijo que te mudas al próximo pueblo. ¿Es cierto? Déjame saber los detalles cuando tengas tiempo. Envié el mensaje y esperé ansiosamente una respuesta, pero no llegó al mediodía. Fue solo esa noche cuando Emma finalmente respondió. Lo siento, he estado ocupada. Nuestra casa en el próximo pueblo estará lista para finales de mayo. Planeamos mudarnos en junio. Entendido. Avísame cuando hayas fijado la fecha de la mudanza. Su breve respuesta transmitía su ocupación. Quería charlar más, pero terminé la conversación allí para no molestarla. Unos meses después, llegó el día de la mudanza de Emma. Estaba emocionada de ver a Emma y John después de tanto tiempo. Me desperté inusualmente renovada y me encontré tarareando una melodía mientras me preparaba. Tengo un regalo de bienvenida y algunas golosinas para John. ¿Estamos listos? ¿Estás listo? Mi esposo respondió, sí, estoy listo. ¿Vamos juntos? Nos dirigimos al pueblo vecino para celebrar la nueva casa de Emma. Después de un corto viaje en coche, llegamos a la nueva casa de Emma. Era una casa hermosa y prístina con una fachada blanca. Entré con entusiasmo, emocionada de ver cuánto había crecido John. Mi esposo saludó a Jason. Hola Jason, ¿qué casa tan espléndida tienes aquí? Jason respondió, ¿cuánto tiempo sin verte? Por favor, entra. Emma nos dio la bienvenida. Papá, bienvenido. Entra, entra. John exclamó, Jay, finalmente están aquí. Emma, Jason y John se apresuraron a saludar a mi esposo y lo invitaron a entrar. Mientras mi esposo avanzaba, yo lo seguía en silencio. Sin embargo, parecía que los tres solo reconocían a mi esposo, sin decirme una palabra ni hacer contacto visual conmigo. Pensando que era solo mi imaginación, me senté en el sofá de la sala. Mi esposo presentó los regalos. Aquí está el regalo de bienvenida y algunas golosinas para John. Emma expresó su gratitud. Wow, papá, muchas gracias. ¿Los escogiste tú? Él respondió, no, Nancy los eligió. Emma comentó, ya veo. Oh, papá, ¿te gusta este tipo de licor, verdad? A Jason también le gusta. Luego se dirigió a la mesa del comedor, y los tres, excluyéndome a mí, se reunieron alrededor de ella, charlando alegremente. Me senté allí viéndolos conversar y me sentí cada vez más ignorada. No era mi imaginación, no me estaban hablando ni haciendo contacto visual a pesar de mi presencia. Ni Emma ni Jason hicieron ningún esfuerzo por hablar conmigo. Me pregunté si había hecho algo mal. Incluso John, que solía reconocerme tan bien en las videollamadas, no se acercó a mí. Tal vez había olvidado mi rostro ya que no habíamos hecho videollamadas en un tiempo. Desconcertada por el comportamiento de Emma y Jason, permanecí sentada en el sofá. En ese espacio incómodo, de repente sentí una presencia en el pasillo. Mirando hacia allí, vi a John llamándome desde las sombras del pasillo. John quería hablar conmigo. Sintiendo alivio y felicidad de que no me hubiera olvidado, me apresuré hacia él. John, has crecido mucho. ¿Qué pasa? ¿Quieres decirle algo a la abuela? John dudó, murmurando como si le costara hablar. Las palabras que salieron de su boca a continuación fueron completamente inesperadas. Abuela, por favor, no le quites dinero a mamá y papá. Atónita, le pregunté de nuevo, ¿qué? ¿La abuela está quitando dinero a mamá y papá? Estaba completamente confundida por esta repentina acusación.
¿Cuándo había tomado yo dinero de Emma y su familia? ¿Y por qué un niño de 5 años me diría esto? Lo siento, abuela no entiende lo del dinero. ¿Mamá y papá dijeron algo? Pregunté suavemente, tratando de entender por qué John mencionaba esto. Escuché a mamá y papá hablar, dijo. Dijeron que porque tú tomas dinero, están en problemas. Dijeron que no pueden darte dinero más. Por favor, no hagas sufrir a mamá y papá. Los ojos de John se llenaron de lágrimas mientras me suplicaba. Viendo su cara triste, no pude evitar acariciar su cabeza. Mientras acariciaba a John, me di cuenta de algo. ¿Podría ser? Durante el último año o 2, mi esposo no me había hablado de dinero. Había asumido que simplemente estaba manejando mejor su problema con el juego, así que no pensé mucho en ello. Pero sí, mi sospecha era correcta. Sintiendo como si me hubieran echado un balde de agua fría, dejé a John allí y salí corriendo. Después de correr un poco y quedarme sin aliento, envié un mensaje a mi esposo en una aplicación. Luego me dirigí directamente a un lugar cercano sin mirar atrás. Habían pasado unos 10 minutos desde que salí apresuradamente de la casa de Emma. Al calmarme, noté que mi teléfono vibraba. Antes de poder contestar, la vibración se detuvo. Vi que había varias llamadas perdidas de Emma. Decidí devolverle la llamada y disculparme por haberme ido sin decir nada. Perdón por irme tan repentinamente. Emma respondió, está bien, pero después de que notamos que te habías ido, papá también se fue de repente. ¿Qué está pasando con ustedes dos? Emma sonaba confundida. Lo siento. Escuché algo de John y simplemente salí corriendo. De hecho, tengo algo de qué hablar contigo. Finalmente había llegado el momento de contarle. Lo que mencionó John me era completamente desconocido. Casi con certeza era obra de mi esposo. Debía haber estado pidiendo dinero prestado a Emma y su familia sin decírmelo. Si esto continuaba, seguiría molestándolos por dinero. No quería que sufrieran como yo había sufrido, así que decidí contarle todo a Emma. Yo sé que amas mucho a papá, pero él me ha causado problemas durante mucho tiempo, comencé. Emma respondió, está bien. Papá ha sido adicto al juego desde antes de que nacieras. No ha podido superar la adicción y durante los peores momentos incluso recurría a nuestros gastos diarios. Emma sonaba conmocionada. ¿Qué? No sabía eso. Tuve que sacar muchos préstamos a mi nombre por su culpa. Todavía los estoy pagando poco a poco, pero eso no ha cambiado, y todavía queda un largo camino por recorrer. Emma dijo, espera un momento, eso no es lo que escuché. ¿No eres tú la que está endeudada y en apuros? Emma pensaba que yo era la que tenía deudas, pensé. Emma continuó, hace unos 2 años, papá pidió prestado dinero. Cuando le pregunté para qué era, no dio una respuesta clara y solo dijo que tú estabas en problemas. No era una gran cantidad, así que se lo prestamos. Durante el último año, ha estado contactándonos mucho, y aunque pedí hablar contigo, no me lo permitió. Según Emma, mi esposo había estado contactando a Emma y Jason, pidiéndoles dinero porque supuestamente yo tenía deudas y no podía pagarlas, y esto había ocurrido más de una vez. Además, mi esposo les había dicho esto para evitar que me contactaran directamente. Mamá se ha vuelto un poco loca por sus deudas, así que no la contacten. Si empeora, será un problema, así que es mejor no provocarla. Escuchar esto de Emma me llevó al límite. ¿Cómo podía tener el descaro de pedir dinero a la familia de nuestra hija? Lamento profundamente que papá les haya estado causando problemas y siento no haberles informado sobre él antes. Me siento terrible por no haberle revelado a Emma el comportamiento de mi esposo antes. Debido a mi silencio, Emma y Jason soportaron muchas dificultades. No puedo dejar de pensar en las oportunidades perdidas para contárselo, arrepintiéndome profundamente. Lo mantuve en secreto porque sabía cuánto querías y admirabas a papá. No quería quitártelo.
Quería que él fuera un buen padre a tus ojos y que pareciera que éramos una familia feliz. Emma escuchó en silencio mientras hablaba entre lágrimas. Después de un rato, habló con voz temblorosa: si estabas sufriendo tanto, desearía que me lo hubieras contado. Incluso como adulta, ¿he sido tan poco confiable? Pase lo que pase, mis sentimientos por ti y papá no cambiarán, y somos familia porque podemos hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Sus palabras hicieron que mis lágrimas fluyeran aún más. Emma preguntó: ¿sabes por qué papá se fue tan apurado antes? Cierto, había olvidado completamente a mi esposo después de escuchar a John. Llegué al límite y fui al ayuntamiento. Le envié un mensaje a papá diciendo: conseguí los papeles de divorcio. No puedo soportarlo más. Me divorcio de ti. Emma respondió, por eso se veía tan preocupado cuando revisó su teléfono. Estaba tan apurado que dejó la puerta abierta. Ni siquiera llegó a beber su licor favorito. Se lo merece, se rió. Emma, voy a divorciarme de papá, dije. Emma respondió, lo entiendo. Gracias por haber intentado tanto todo este tiempo. Además, siento haber creído lo que decía papá y haberte tratado mal. ¿Me perdonas? Por supuesto. Fue un shock ser ignorada, pero me alegra que estemos hablando de nuevo. Con esto, Emma y yo nos reconciliamos y pudimos hablar como solíamos hacerlo. Parece que Emma también compartió la verdad con Jason. Más tarde, recibí una llamada de disculpa de él. Jason dijo, me disculpo por mi comportamiento grosero el otro día. Emma me contó todo. No te preocupes por eso. Siento haber causado problemas con mi esposo. Me aseguraré de que devuelva el dinero, respondí. Jason continuó, tengo un amigo que se especializa en mediación de divorcios. ¿Te gustaría que te lo presentara? Me reconcilié con Jason también, y él incluso se ofreció a ayudar con los preparativos del divorcio. Como era difícil vivir en la misma casa que mi esposo hasta que se finalizara el divorcio, alquilé un apartamento y viví sola para evitar verlo. Los preparativos para mi parte del divorcio fueron bien, y solo quedaba presentar la solicitud de mediación. La persona que Jason me presentó era muy hábil y recomendó que también reclamara una pensión alimenticia para compensar todo lo que había pasado. Sin dudarlo, procedí a solicitar la pensión alimenticia. Aunque recibir dinero no cambiaría el pasado, ayudaría a aliviar la carga. Hola, ¿eres tú? Estoy lista para el divorcio. ¿Cómo van las cosas por tu lado?, pregunté. Lo siento mucho por todo, Nancy. ¿Puedes reconsiderarlo? Prometo que no iré más a las tragamonedas y que pagaré adecuadamente a Emma y Jason. Por favor, vuelve a casa, suplicó mi esposo. He escuchado, no lo volveré a hacer, tantas veces antes. ¿Puedes entender el dolor que he sentido al creer tus palabras y ser traicionada una y otra vez? Recordar las incontables traiciones hizo que mi pecho se apretara de dolor. Incluso después de que comenzara la mediación de divorcio, mi esposo se resistió obstinadamente. Pero después de múltiples sesiones, finalmente finalizamos el divorcio. Arreglamos para que mi esposo pagara las deudas a mi nombre, liberándome de la carga de la deuda. El dinero prestado a Emma y Jason también se arregló legalmente para ser devuelto por mi esposo. Después del divorcio, mi esposo continuó viviendo solo en nuestra antigua casa. Sin embargo, la adicción al juego es realmente aterradora. A pesar de todo, mi esposo no pudo dejar de jugar. Incapaz de pedir dinero prestado y sin a dónde acudir, finalmente recurrió a usar los fondos de su empresa. Ahora, parece estar viviendo tranquilamente en un pueblo lejos de nuestra ciudad natal, trabajando constantemente para pagar la pensión alimenticia y la deuda. Un día, tiempo después, visité la casa de Emma. Mientras charlábamos y almorzábamos juntas, la conversación cambió repentinamente. Hey mamá, Jason y yo hemos decidido algo. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Me sorprendió y alegró la propuesta inesperada, pero ya había causado suficientes problemas a Emma y Jason.
No podía imponerme más a ellos. Estoy muy feliz, pero solo aceptaré tus sentimientos, dije. Tan pronto como dije eso, la voz entusiasta de John resonó. ¿Significa eso que la abuela vivirá con nosotros? Jay. Abuela, estaremos juntos todo el tiempo. Viendo la expresión alegre y la emoción de John, sentí que sería más descortés rechazar. ¿Puedo realmente apoyarme en ustedes así? Por supuesto. John está emocionado, y Jason y yo también estaríamos felices. Además, será divertido vivir juntos, me aseguró Emma. Y así, me mudé con la familia de Emma. Como tanto Emma como Jason querían centrarse en sus carreras, pasé mis días ayudando con las tareas del hogar y cuidando de John. Gracias a eso, mis días eran muy satisfactorios. Mientras vivía esta vida agradable, a veces pensaba en el pasado. Durante los tiempos más difíciles, ¿qué habría pasado si hubiera confiado en Emma, aunque todavía fuera una estudiante, y le hubiera hablado sobre su padre? Si le hubiera confiado cuando se casó, ¿el futuro habría sido diferente? Pero al finalmente reunir el valor para hablar, ahora puedo vivir una vida de felicidad incomparable. Abuela, estoy en casa. ¿Adivina qué? Hoy mi maestro. Viendo a John contar felizmente su día con una sonrisa radiante, deseé que esta felicidad durara